Sí. Excelente. Entonces estamos hablando de los diferentes tipos de aprendizaje de máquina. Mencionamos entonces 5 tipos de aprendizaje y dijimos pues que para las empresas los más utilizados son el supervisado y el no supervisado. ¿Listo? Resulta que de cada uno de esos tipos de aprendizaje de máquina existen muchos métodos. O sea, existen muchos métodos de machine learning. Pero además, este es un área muy chévere porque es un área de investigación activa. Significa que diariamente se están inventando muchos más métodos, ¿cierto? Entonces, es muy difícil uno estar actualizado en todos los métodos que existen porque diario salen un montón. Entonces, para nosotros queremos responder la pregunta de todos esos métodos que existen para Machine Learning, de pronto, pues, ¿cuáles son los métodos, pues, más usados? Quiero saber, como de todo eso que existe, cuáles son los más populares, cuáles son los que la gente más está utilizando. Yo creo que es una pregunta muy común que siempre hacen en este tipo de cursos. Pero entonces es una pregunta, pues, bien difícil de responder también. Para responder esa pregunta, pues, y para que no sea, pues, como muy subjetivo a lo que piense Ana, de cuáles son los métodos más utilizados. Entonces yo voy a intentar responder esa pregunta por medio de inteligencia artificial. Entonces mire lo que yo voy a hacer, lo que yo hice. Entonces yo abrí un portal que se llama Scopus. Yo no sé si ustedes han trabajado o alguien ha escuchado antes Scopus. Yo no. No, se los voy a mostrar. Scopus es la base de datos bibliográfica de artículos científicos más importante que hay a nivel mundial. Entonces, cuando una revista de alto impacto saca una nueva edición con un montón de artículos, esos artículos van pues como a ese repositorio. Entonces, es un buscador, pero de artículos científicos en revistas de alto impacto. O sea, no hay revistas, por ejemplo, en Colombia, son muy poquitas las revistas que entran allí, solamente para revistas de alto impacto. Entonces, por ejemplo, a los investigadores nos crean un perfil en Scopus para que cada vez que hacemos una publicación y sea de alto impacto, pues esa publicación quede visible ahí en Scopus. Pero entonces cualquier usuario también puede acceder a Scopus y consultar artículos en diferentes temas. No es que sea específico para tecnología, sino que es diferentes áreas. Entonces yo accedí a Scopus y en Scopus entonces yo hice una consulta que me trajera los artículos más recientes en Machine Learning, que me traiga los artículos que tienen que ver con aprendizaje de máquinas. Entonces, él me trae muchos artículos, ¿cierto? Y me los ordena, pues, del más reciente al más viejito. Entonces, lo que yo hice fue que tomé los 2000 artículos más recientes. Él me permite descargar solo los últimos 2000. Entonces, descargamos los 2000 artículos más recientes que tenían que ver con Machine Learning. ¿Qué nos descargan de esos artículos? Nos descargan el título, los autores, el año, la revista, el abstract, el resumen de cada uno de los artículos. Entonces yo tengo esos 2000 artículos más recientes sobre Machine Learning. Resulta que a los títulos, yo cogí todos los títulos de esos 2000 artículos sobre Machine Learning y le apliqué entonces unas técnicas de procesamiento de lenguaje natural donde hacemos una limpieza del texto, sacamos solamente las palabras más relevantes y hacemos una gráfica que se llama nube de palabras. Yo creo que esa nube de palabras ahorita es muy común, pues uno la ve mucho por ahí en diferentes publicaciones. Entonces, esta nube de palabras que está en esta diapositiva es el resultado de esos 2000 títulos de esos artículos sobre Machine Learning. Entonces, en la nube de palabra, entre más grande es la palabra, es porque aparece más veces, o sea, es un conteo de frecuencia. Entonces, entre más grande la palabra, es porque esa palabra aparecía más veces en los títulos. Obviamente, pues lo que aparece más veces en los títulos va a ser Machine Learning, dado que es pues lo que estábamos investigando. Pero mire que empiezan a resaltarnos otras palabras. Por ejemplo, todo el tema de predicciones, definitivamente pues todas las empresas y a nivel investigativo son muy interesados en el área de predicciones. Nos aparecen las redes neuronales como el método más importante para la inteligencia artificial, a pesar que fue el primero, pero mire que se ha mantenido a lo largo de los años como el método más importante dentro de la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo, que es una nueva forma de hacer el aprendizaje de las redes neuronales, mire que me va saliendo aquí. Ejercicios de clasificación de datos o detección de patrones. No sé de pronto qué otra palabra ustedes vean ahí que les llame la atención. Por ejemplo, voy a empezar a resaltar métodos que me salen acá. Los métodos, vea, por acá por ejemplo sale aprendizaje supervisado.
que lo mencionábamos ahorita. Dentro del aprendizaje supervisado hay unas técnicas avanzadas de aprendizaje supervisado que se llaman técnicas de ensamble. Por acá me salen. Esas técnicas de ensamble harán parte también de este nivel. Las vemos al finalizar. Es el último tema que vemos acá. Vemos análisis de imágenes, modelos de pronóstico. ¿Qué más vemos por ahí? Aplicaciones. Hay muchas aplicaciones en el área de la salud. Entonces, por ejemplo, para detección de cáncer, aplicaciones al área de la energía, el clustering, mire donde me sale por aquí también como bastante utilizado. Me sale el aprendizaje no supervisado, definitivamente son pues como los más famosos, el supervisado, el no supervisado y el profundo, que es muy utilizado a nivel investigativo. Más por acá como análisis de imágenes, el aprendizaje por refuerzo, ¿se acuerdan que ahorita lo mencionamos? El aprendizaje por refuerzo, que es el aprendizaje tipo premio-castigo, muy utilizado para videojuegos. Muchas aplicaciones hacia el área de la salud. Hoy en día son muchas las aplicaciones que se utilizan hacia el área de la salud para diagnósticos médicos, pacientes. Vean. Sale también el aprendizaje semisupervisado. Si ven todos los aprendizajes que explicamos ahorita, supervisado, no supervisado, semisupervisado, por refuerzo y profundo. Ahí me salieron los 5 tipos de aprendizaje que mencionábamos ahorita. O sea, que son áreas que siguen en investigación. Listo, entonces aquí podemos verificar que definitivamente dentro del Machine Learning la técnica más importante sigue siendo el aprendizaje profundo, redes neuronales. Yo siempre digo que curso de inteligencia artificial o de Machine Learning que se respete tiene que dar redes neuronales porque es que son el principal método que existe dentro de esta área y se sigue manteniendo como el más importante dentro del área. ¿Qué les parece este estudio? Nos ayuda a estar actualizados en las técnicas de Machine Learning de una forma muy rápida, sin que tengamos que leernos los 2000 artículos completos, ¿cierto? Sino que solamente revisando los títulos podemos saber qué técnicas son las que están publicando. ¿Cómo les parece? Está chévere, ¿cierto? Sí, súper. Sí, señora. Está muy interesante. Muy bien. Entonces les contaba, como pueden ver, en cada uno de esos tipos de aprendizaje hay muchos métodos, muchos métodos. Acá yo les tengo un pequeño resumen como de los principales, porque en realidad existen muchos métodos. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado, que fue el primer tipo de aprendizaje que vimos ahorita, que es donde se necesitan muchos datos, definitivamente el método más popular son las redes neuronales, ¿cierto? Dentro de este mundo, pero hay muchas otras como las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión. ¿Alguien ha trabajado antes con árboles de decisión? Es un método muy sencillo y bastante popular. ¿O los han escuchado? Sí. Son muy populares. Está el famoso K-vecinos más cercano, que es el que les contaba que utilizan en los filtros de spam de los correos electrónicos. Están los algoritmos genéticos, que son un poco más viejitos ya, los métodos basados en probabilidades, se les llaman los métodos bayesianos, las famosas series de tiempo, que es para predecir como mes a mes qué puede estar pasando con mis ventas, las regresiones, por supuesto, que son los métodos más sencillos que hay dentro de este mundo del aprendizaje supervisado, y los más avanzados, que son los métodos de ensambles, que los veremos al final. Vamos a mirar ahora los no supervisados. Entonces recordemos que el aprendizaje no supervisado es el que utilizamos para conocer o profundizar en los datos que tenemos en la actualidad, lo que llamamos búsqueda de patrones. Entonces, las redes neuronales, también hay un tipo de redes neuronales que se utiliza para hacer aprendizaje no supervisado. Está el famoso K-means, que creo que se han utilizado varios de ustedes, o el clustering jerárquico. La lógica difusa, un poco más viejita, pero también pues como muy popular en esta área. También está el algoritmo Expectation Maximization, que es un algoritmo basado en distribuciones de probabilidad para hacer clustering, los algoritmos genéticos. Para hacer canasta de mercado, el algoritmo a priori y PCA como un método estadístico que apoya la selección de factores. En el aprendizaje por refuerzo, que es el aprendizaje tipo premio-castigo, que utilizábamos mucho para los videojuegos, creo que el algoritmo más famoso es el que se llama Q-Learning. Recientemente se unió a una red neuronal, entonces lo llamaron Deep Q-Learning, y también está la técnica de Monte Carlo como forma de optimizar lo que se quiere lograr acá.
En el aprendizaje semisupervisado, creo yo, ese es para hacer predicciones, pero cuando tenemos pocos datos. Ese es específico cuando tenemos pocos datos. Creo yo el más famoso puede ser este label propagation, pero también existen otros como el self-training, co-training, máquinas de soporte vectorial transductiva, son métodos un poco más escasos, no son tan conocidos. Y en las redes profundas, que son para hacer predicciones en datos complejos, este sí tiene que ser es para datos complejos. Entonces tenemos, creo que las recursivas pueden ser las más famosas. También tenemos las convolucionales, las redes de creencia, inclusive pues hay muchas otras técnicas de este tipo de aprendizaje profundo. Entonces, como pueden ver, son muchas técnicas las que existen. Aquí estamos solamente mencionando algunas de ellas. No sé si de pronto alguna otra técnica que ustedes conozcan y podamos ubicar acá en estos aprendizajes. No, ninguna otra técnica que ustedes conozcan para poner acá. El random forest, que son como un montón de arbolitos. Sí, el random forest hace parte de las técnicas de ensamble. Existen muchas técnicas de ensamble, random forest es una de ellas, entonces estaría aquí. Ah, listo, gracias. Sí, esa la vemos al final. Sí, por supuesto que está muy de moda random forest. Es raro el interés que hay recientemente en ese método. Por ejemplo, muchas veces los chicos me cuentan cuando van a entrevistas que les preguntan, entonces me han contado que recientemente en las entrevistas para acceder a trabajos pues, de análisis de datos les preguntan por el random forest. Les preguntan como cosas sobre ese método. Sí, está como de moda. Lo veremos al finalizar este módulo en los métodos de ensamble. ¿Algún otro método que queramos adicionar a esta lista? ¿No? Muy bien. Cuando uno ve este listado de ese montón de métodos, es muy común pues como que la gente haga siempre la misma pregunta. Dígame si a ustedes no se les ocurre esta pregunta y es, en medio de tanto método que existen y todos los nuevos que se están creando, ¿yo cómo sé cuál es la técnica que debo usar? Yo ¿cuál aplicamos de todas esas? ¿Cómo hace uno para saber cuál de todas aplica? ¿No les causa curiosidad esa pregunta? ¿Cómo hacemos para saber cuál aplicamos? Está como Sí, difícil de muchísimo. responder, ¿cierto? Sí, Muy difícil de responder la pregunta. Entonces vamos a intentar responder la pregunta. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la técnica que tengo que usar en medio de ese montón de técnicas que existen? Para responder esa pregunta de cuál es la técnica que debemos usar, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mostrar una serie de imágenes y ustedes me van a decir cuál es el tema de esas imágenes, de qué se tratan esas imágenes. Listo. Primera imagen, ¿qué creen ustedes que es esto? Minería. Minería. ¿De qué será esto? ¿De qué podrá ser esto? ¿Minería de qué? ¿Brilla como el? Oro. Esto es una minería de oro. Muy bien. ¿Qué podrá ser esto? ¿Minería de qué? Carbón. Carbón o níquel al aire libre, sí. Una minería de carbón o níquel. ¿Y qué podrá ser esta? Petróleo. Petróleo. Explotación de petróleo. Claro que sí. Me voy a devolver. Vamos a mirar algo en las imágenes. Ustedes alcanzan a ver esta herramienta que se ve que están utilizando aquí. ¿Cómo se llama esto? Una pica. Una pica. Una pica. Claro, con la pica le dan ahí a la roca para que vayan saliendo los granitos de oro. Perfecto. Para hacer esas grandes excavaciones en la minería carbono a níquel, que son pues a cielo abierto, ahí es cuando hacen un montón de explosiones y hay un montón de impacto ambiental, pues por acá muy chiquitica se ve una máquina excavadora. Tienen que utilizar máquinas excavadoras, ¿cierto? Para poder hacer semejantes excavaciones que tienen que utilizar. Y en aquí detrás del señor se ve un tubo, ¿sí lo ven? Este tubo tiene un nombre que nunca me acuerdo cómo se llama. He tenido cursos donde tengo ingenieros de petróleo y siempre me dicen el nombre y se me olvida. No recuerdo cómo se llama. Pero es un tubo que va pues como muy profundo y en casos eventuales se puede presentar una explosión así pues como esa, que salga así con tanta fuerza el petróleo cuando ese tubo alcanza como cierta profundidad o algo especial. Listo.
¿será que yo puedo coger esta pica y traerme esta pica y sacar petróleo con esa pica? Difícilmente. No. No suena, ¿cierto? ¿O será que puedo traerme este tubo extractor para acá para que el carbón me salga así también como me sale el petróleo? No pareciera, ¿cierto? No pareciera. O sea que yo, para los diferentes tipos de minería que están allí, yo no puedo usar las mismas herramientas, ¿cierto? La respuesta a esta pregunta es no. Yo no puedo usar las mismas herramientas. La pica no me va a servir para ir a sacar petróleo. O si la excavación para el carbón la tengo que hacer a punta de pica, pues está también como muy complicado, ¿cierto? Hacer semejante excavación con una pica. Entonces, mire que la pregunta que nosotros tenemos que respondernos no es cuál es la herramienta que debo usar, sino que mi pregunta es yo qué quiero buscar. Usted quiere buscar oro, utilice la pica. Usted quiere buscar petróleo, pues utilice ese tubo extractor, llamémoslo así. O usted quiere buscar carbón, pues tiene que utilizar la máquina excavadora. Entonces, mire que Ese tubo se llama guanaco. Ah, yo creo que sí es así, sí, señor. Es que es un nombre como raro, ¿cierto? Entonces, mire, una vez yo defino qué es lo que yo quiero buscar, entonces ya es muy fácil decidir cuál es la herramienta que tengo que utilizar, ¿cierto? Entonces voy a trasladar esto a la minería de datos. La minería de datos no es diferente a la minería de oro, ni a la de petróleo, ni a la de carbón. En todas estamos buscando algo precioso, solo que se busca en ambientes diferentes y con herramientas diferentes. Pero estoy igual buscando algo, un material precioso, ¿cierto? Los datos también son preciosos. Entonces, mire que para yo resolver la pregunta de cuál es la técnica de minería de datos que debemos utilizar, esa no es la pregunta. La pregunta que yo tengo que responder es yo qué quiero buscar con minería de datos. Y una vez sepamos qué es lo que queremos buscar con la minería de datos, ahí sí definimos la herramienta o la técnica que vamos a utilizar. ¿Está claro entonces este análisis? Que lo importante no es determinar cuál es la técnica, lo importante es determinar qué es lo que yo quiero buscar. Y cuando sepamos qué es lo que quiero buscar, ahí sí automáticamente vamos a ver cuál es la técnica. ¿Está claro este ejercicio? Muy claro. Sí, muy bien. Entonces, tenemos que resolver ahora otra pregunta y es, ¿qué podemos buscar nosotros con la minería de datos? ¿Qué se puede buscar con la minería de datos? Entonces, vamos a intentar resolver esa pregunta. ¿Qué es la minería de datos y yo qué puedo buscar con minería de datos? Lo primero es entonces dar una definición de lo que es la minería de datos y es una definición muy corta la que les voy a dar y me dicen que es la extracción de conocimiento a partir de fuentes de datos. Lo que nos hace primero que todo pues contrastar estos dos términos. ¿Será que conocimientos y datos es lo mismo? No. No, cierto que no. ¿Cuál será la diferencia entre conocimiento y datos? Pues yo creo que el conocimiento es como una acción que parte del análisis de unos datos, pues como Bien. los datos son como el insumo. Excelente. Es el producto de lo que tú quieres obtener de esos datos. Excelente, Juan Alejandro. Los datos son el insumo, es de donde yo parto, ¿cierto? Y lo que yo obtengo a partir de ellos es lo que llamamos conocimiento. Entonces, de forma muy corta, podemos decir que la minería de datos es coger unos datos y transformarlos en conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Por medio de unas técnicas estadísticas y unas técnicas de Machine Learning. Machine Learning es lo que nos va a ayudar a hacer esa transformación y la estadística nos va a ayudar a garantizar la calidad de los datos. Entonces ustedes me van a preguntar, Ana, ¿cómo así? Entonces en este curso tenemos que aprender inteligencia artificial, tenemos que aprender Machine Learning, por supuesto. Es que es el Machine Learning el que me va a permitir hacer esa transformación de los datos en conocimiento. ¿Está clara la definición entonces? Muy claro. Muy bien. Entonces vamos a mirar nosotros qué podemos buscar con minería de datos. Entonces resulta que con minería de datos podemos buscar principalmente dos tipos de cosas. Una que vamos a llamar minería predictiva y otra que vamos a llamar minería descriptiva. La minería predictiva, entonces, ya les había mostrado la imagen de la brujita tratando de predecir el futuro. Pero resulta que la minería predictiva está enfocada en predecir
el futuro. Usted no va donde una bruja para que le adivine usted qué hizo ayer, ¿cierto? Usted va donde una bruja para que le adivine el futuro. Eso hace la minería predictiva, tratar de adivinar el futuro. Cualquier área que ustedes se imaginan, tenemos algo que podemos predecir. Por ejemplo, predecir riesgos de sufrir alguna enfermedad, predecir riesgos de accidentalidad, predecir riesgos de fuga, predecir activación de nuevos clientes, cuántos clientes nuevos voy a tener en febrero, predecir cómo van a ser mis ventas, eso es series de tiempo, predecir cuánto me va a quedar en el inventario sin vender. Yo soy profesora, a mí que me interesa predecir cuáles de mis estudiantes van a perder mi materia, de tal manera que yo pueda tomar acciones en el presente. Si yo me doy cuenta que Juan tiene riesgo de perder mi curso, pues yo como espero hasta al finalizar el semestre, no, ya lo perdió y yo como profesora no hice nada. Pero si yo me doy cuenta que él tiene ese riesgo, yo le puedo poner asesorías adicionales, yo le pongo talleres, yo lo pongo de monitor, yo hago algo para impedir que él pierda, ¿cierto? Ese es el interés de yo poder tomar acciones en el presente antes que los eventos sucedan. En este momento, cada uno va a pensar en su área de trabajo, ¿listo? O en su profesión. ¿Qué puede predecir? ¿Qué le gustaría poder predecir? ¿Ya lo pensaron? Sí, ya. Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar compartiéndonos qué quiere predecir? El tamaño de la planta, el tamaño de la planta de empleados de PM en 10 años. Bien, ¿cuánto empleados vamos a tener? Inclusive los perfiles de esas personas, ¿cierto? Para saber claro, si nos ponemos a estudiar, claro, muy bien. Y por niveles. Muy bien, sí, señor. Las lluvias de los próximos días. Sí, señor. Esa predicción meteorológica, muy bien. ¿Qué más predecimos? Los momentos óptimos para reposición de equipos basados en los fenómenos de deterioro y envejecimiento. Sí, saber cuándo hay que cambiarlos. Los momentos óptimos para reposición, sí, para cambio. Sí, muy bien. Los daños en la red de energía. Sí, predecir cuándo vamos a tener un daño, muy bien. ¿Qué más podemos predecir? El impacto y un mantenimiento preventivo. El impacto es, ¿qué es? O sea, si yo hago un mantenimiento preventivo, eso está relacionado con el anterior. ¿Cuántos daños evito? Ah, listo, sí. ¿Cuántos daños puedo evitar con un mantenimiento? Bien. O también, si yo hago un mantenimiento, yo quito la energía, o sea, hay muchas personas que se ven perjudicadas y hasta económicamente. Yo también podría predecir en términos de impacto, pues, qué tan perjudicial es para ciertas zonas el quitar la energía, ¿no? Sí, eso se tiene medido ya, pero sí, en términos de impacto económico o en quejas y reclamos también, sí. Quejas y reclamos, sí, señor. Muy bien. ¿Qué más podemos predecir? Que un cliente no va a pagar la facturación. Cuando un cliente no va a pagar, muy bien. Las pérdidas de acueducto. Las pérdidas. Pérdidas de acueducto de agua no, pues que se pierde por fraudes. Ah, listo, sí, bien. Costos de operación y mantenimiento por kilovatio instalado. Bien, ¿cuánto va a ser el costo? Bien. ¿Qué más podemos predecir? Todavía me faltan muchos por participar. Eventos de florecimiento de cianobacterias o pues de problemas ambientales de calidad de agua en los embalses. O sea, predecir cuándo voy a tener un problema en la calidad del agua dependiendo de lo que encontremos en las muestras. Y dependiendo de la información, de factores que puedan ocasionar que se dé esos eventos. Ok, bien. Muy bien. ¿Qué más podemos predecir?
Ana, pues suena a charla, pero no. Pero predecir, por ejemplo, qué cantidad de dosis vamos a necesitar en estos momentos para este contagio de coronavirus. ¡Oh! Importantísimo. Sí, hay un montón Una de charla, memes ahí. pero no. Sí, no, eso no es charla. ¿Cuántas dosis cuántos refuerzos será, no? Correcto. Sí, señor. Por ahí salió ayer una noticia de un estudio predictivo que hicieron en Alemania, creo que fue relacionado con el COVID. Y es que tomaron las muestras espéreme, yo me acuerdo que era lo que decía la noticia, como de las personas que estaban hospitalizadas, logran predecir con una exactitud muy alta cuáles son las personas que van a fallecer por COVID. O sea, ya están hospitalizadas y ya están entubadas. Y pueden predecir quiénes van a fallecer o quiénes van a sobrevivir al COVID tomando como unas muestras de sangre de todos. Dicen que sacan como 100, no sé cuántas indicadores de nuestra sangre para predecir quién fallece o no por COVID, pero además en el experimento que hicieron, el resultado de la predicción fue muy exacto. O sea, de 5 personas que murieron en la evaluación, las 5 las lograron detectar con ese sistema predictivo. Entonces, efectivamente, para la salud podemos predecir muchísimas cosas pasa que necesitamos datos. Mientras no tengamos datos, no se puede hacer nada, pero ya con datos se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué más podemos predecir? Pues yo digo, en el caso específico, por ejemplo, de los datos de mi unidad, que contamos con tantos datos, podríamos predecir, por ejemplo, susceptibilidad de errores en la calidad de los datos, pues, Sí. o qué tanta desviación puede tener una estación con su historia, con sus datos históricos. Sí. O predecir datos erróneos, fraudulentos. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir qué se le ocurre que puede predecir? Ana, por ejemplo, predecir el estado de las redes de energía o de gas o de aguas basados en imágenes satelitales o también mantenimiento pues, de equipos o condición de equipos basados en termografías o fotografías pues como tal de esos equipos. Súper bien, claro que sí. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de la minería descriptiva. Listo, entonces mire que para describir lo que es la minería descriptiva, yo les tengo la imagen, es de una persona que se está mirando en el espejo. Porque cuando nos estamos mirando en el espejo, nos podemos describir. Ay, estoy despeinado, amanecí como fea. Yo me puedo describir, me miro y me puedo describir. Entonces la minería descriptiva hace las veces de espejo. Queremos es describir lo que tenemos en nuestros datos. El análisis descriptivo más popular es el perfilamiento de los clientes. Yo saber qué tipos de clientes tengo. Porque una vez conocemos el perfil de los clientes, yo ya sé qué producto le puedo ofrecer. O sea, no a todos los clientes les interesa un cupo rotativo, es solamente un perfil muy específico que le interesa un cupo rotativo o un American Express. Entonces yo no le voy a ofrecer mi portafolio de productos a todo el mundo, a todo el mismo portafolio, porque es que no les interesa, les hago perder el tiempo, los aburro, sino que yo le ofrezco solamente aquellos productos que yo sé que le interesan a esa persona. Pero para poder identificar esos productos, tengo que conocer el perfil de las personas. Entonces, eso es un perfilamiento de clientes. O para diseñar la estrategia de mercadeo, no a todas las personas se le puede llegar por medios digitales, ¿cierto? Como hay muchas personas que nos dicen, no, yo le hago una visita, no, ¿cuál visita? Mándame un correo, ¿cierto? Entonces, se tiene que conocer el perfil de las personas para poder saber cómo se le hace una estrategia de mercadeo a esa persona. Pues mire, yo notaba mucho que cuando las empresas van a iniciar en el mundo de la analítica, la minería de datos, casi siempre el primer análisis que hacen es un perfilamiento de clientes. Casi siempre lo primero que hacen. Parten de allí para conocer sus clientes y empezar a ofertar ahí sí más adecuadamente los productos o las estrategias de mercadeo. Hay otro análisis muy popular en la minería descriptiva que es hacer una selección de factores. Es encontrar las variables que más influyen sobre ciertos eventos. Por ejemplo, yo poder encontrar cuáles son las variables que más influyen para que un estudiante pierda mi materia, ¿cierto?
O detectar anomalías, que es detectar cuando hay datos que están muy lejanos del resto de los datos, ¿cierto? Que están muy diferentes, eso es detección de anomalías. O el famoso análisis de canasta de mercado. La canasta de mercado es un análisis para nosotros estudiar el comportamiento de compra de los clientes, saber cuáles son los productos que más nos compran los clientes, saber que cada vez que me piden el servicio A, también me piden el servicio B, ¿cierto? Buscar como esa asociación que existe en el comportamiento de compra de los clientes. Entonces, mire que todo esto está enfocado hacia conocer el presente. Este análisis no está pues no le interesa saber qué va a pasar en el futuro, para nada. Lo que quiere saber es qué va a pasar en el presente, cuál es la información y conocer, profundizar, buscar patrones en los datos que tenemos en el presente. Esa es la minería descriptiva. Yo quiero saber si he sido clara en la diferencia entre la minería predictiva y la descriptiva. Sí, claro. ¿Está clara la diferencia? Sí. Sí, muy clara. Muy bien, bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es profundizar en estos dos tipos entonces de minería, tanto en la predictiva como en la descriptiva. Y vamos a empezar profundizando entonces un poco en la minería de tipo predictiva. Nos vamos a enfocar primero. Antes de empezar a profundizar entonces en cómo es que nosotros vamos a hacer la minería predictiva, primero vamos a hacer una conversación cortica, porque sé que ustedes ya lo han trabajado antes, sobre tipos de variables. ¿Cuáles son las variables que nosotros podemos utilizar para hacer un estudio de minería de datos? Listo. ¿Cuál es el primer tipo de variables que ustedes han visto pues, que podemos utilizar? ¿Variables de qué tipo? Tiempo. Podemos tener variables tipo date, que son variables de fecha, ¿no? Bien. ¿Variables de qué otro tipo? Numéricas, ¿cierto? Que son las variables que me representan una cantidad. Ejemplos de variables numéricas. Millones. La edad, el valor de una compra que puede estar en millones. Otro ejemplo de una variable numérica. Un valor de una deuda. Cantidades. Cantidades en general. Horas. Horas, peso. La cantidad de horas, el peso de algo. Muy bien. Entonces hay muchas variables. Yo creo que la mayoría de variables que nos pueden presentar pueden ser de tipo numérico. Hay otro tipo de dato que son las variables categóricas. ¿Se acuerdan de estas? Las variables categóricas son las variables que a mí me representan es una cualidad. Y esas cualidades son pues como numeradas, no es que sean infinitas, sino que son limitadas. El ejemplo más clásico es el sexo. El sexo que puede ser femenino o masculino, ¿cierto? Son dos opciones. El nivel académico. La raza. La raza. ¿Cuál otra? Geografía. Como la ubicación. Ubicación, sí. Sí. Ciudad, departamento, país. Exacto, muy bien. Todas esas son variables de tipo categoría. Listo. Y yo también puedo llegar a tener variables tipo texto, o lo que llaman cadenas de caracteres, ¿cierto? Que es información redactada. Por ejemplo, una observación, una PQR. Una PQR es una redacción, ¿cierto? Una observación, una descripción que el usuario dé de algo. Bien. Resulta que las técnicas de Machine Learning son bien canzoncitas. Sí, dime. Una pregunta, ¿cómo podemos validar o qué tipo de variable podemos usar cuando la información no son ni datos, ni fechas, ni números, sino imágenes? Listo. Lo voy a colocar por acá abajo también. Bueno, lo voy a colocar por acá a un ladito. De hecho, les puedo poner en general. Voy a poner multimedia. Porque puede ser imágenes, puede ser audios, puede ser video. Y el texto también entra acá pues como multimedia. ¿Listo?
Lo voy a clasificar así como multimedia. Muy bien. Resulta que las técnicas de Machine Learning son muy caprichosas. Estas técnicas de Machine Learning son muy caprichosas y sufren de muchas enfermedades. Se dejan afectar por muchas cosas. Uno de los principales caprichos que tienen las técnicas de Machine Learning es que las técnicas solamente son capaces de trabajar con variables numéricas o con variables categóricas. No son capaces de trabajarme con ningún otro tipo de dato. Lo que significa que si yo quiero trabajar con multimedia, o sea, con texto, con imágenes, con audio o con videos, yo tengo que hacerle una transformación a los datos. Es decir, yo tendría que coger la imagen y hacerle una transformación, por ejemplo, a números, para después poder aplicarle Machine Learning, porque el Machine Learning solamente es para números o para categorías. Lo mismo hacemos con el texto, con los audios, con los videos. Nos toca transformarlos a números y después ahí sí podemos aplicar técnicas de Machine Learning, porque esas técnicas solamente funcionan para variables numéricas y para variables categóricas. No funcionan para nada más. Solamente tengo una excepción muy importante, que son las series de tiempo. Eso le voy a colocar por acá una serie, un caso especial. Las series de tiempo son el único método, pero son el único, que son capaces de trabajar, o es más, me obligan a que tenemos que tener un campo tipo date, un campo tipo fecha. De resto, ninguna otra técnica es capaz de trabajarme con una variable tipo date. Eso significa que así como la multimedia nos tocó transformarla a números y a categorías, las variables tipo date yo también las tengo que transformar. Tengo que sacarla entonces una columna con día, una columna con mes y una columna con año, de tal manera que me queden siendo o numéricas o categóricas, porque las técnicas de Machine Learning no son capaces de trabajar con nada más. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Sí. O sea que yo solamente me voy a quedar con variables numéricas o con variables categóricas, nada más. Todo lo demás me toca transformarlo a números y a categorías. De hecho, esa área que mencionábamos de procesamiento del lenguaje natural son un montón de técnicas que me permiten hacer esta representación. ¿Cómo hago yo para coger un texto y representarlo como número para poderle aplicar Machine Learning? Porque si no lo represento como número, no le puedo aplicar Machine Learning. ¿Listo? Muy bien, entonces hablamos de variables numéricas y variables categóricas para el Machine Learning. Las variables categóricas pueden ser ordinales, o sea, esas categorías pueden ser ordinales, que tengan un orden. Por ejemplo, que yo tenga que las ventas fueron altas, medias o bajas, eso es un orden. O que en la edad yo tenga niño, adolescente, adulto, o puede que no tenga ningún orden, como femenino, masculino, eso no tiene orden, ¿cierto? O nivel, bueno, el nivel académico puede que sí se le pueda definir un orden. La raza, eso no tiene un orden, ¿cierto? Entonces puede ser que las categorías sí tengan un orden entre ellas o puede ser que no las tengan, no importa, simplemente son variables categóricas. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque en la preparación de los datos se prepara diferente las variables que son numéricas de las variables que son categóricas. La preparación es diferente. Entonces tenemos que tener muy claro desde el principio nuestras variables de qué tipo son, si son de tipo número o son de tipo categoría. ¿Listo? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes que pasa con el estrato? ¿El estrato de qué tipo creen ustedes que es? ¿Número o categoría? Porque el estrato es un número, ¿cierto? Puede ser 1, 2, 3. Excelente, excelente. Entonces, no porque una variable sea un número, significa que sea una variable numérica. Porque el estrato, a pesar de que es un número, yo no lo puedo tratar como una variable numérica, sino que lo tengo que tratar como una variable de tipo categoría. Una forma muy sencilla, una clave para yo diferenciar en un problema cuando la variable la debo tratar como número o la debo tratar como categoría, es piensen si a esa variable usted le puede sacar el promedio. Si es viable, si tiene lógica que esa variable usted le saque el promedio, es numérica, si no es una variable categórica. Entonces digamos que yo cojo el estrato de todos ustedes y le saco el promedio y me dice que ustedes son de estrato 4.5. ¿Será que alguien puede ser de estrato 4.5? No. O eres de 4 o eres de 5, ¿cierto? No es viable sacarle un promedio al estrato, por lo cual esa variable se tiene que tratar como una variable categórica.
así sea un número. ¿Sí he sido clara por qué tiene que ser categórica? Sí, perfecto. Muy bien. Lo mismo me pasa con los niveles del Sisbén. ¿Cierto? Puede que sean un número, pero ese número no me representa una cantidad, me representa es una cualidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí con estos tipos de variables? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a profundizar sobre la minería predictiva. Bien, yo soy profesora, yo tengo un ejemplo clave, y es que yo quiero predecir cuáles son los estudiantes que tienen riesgo de perder mi curso. Digamos que yo a ustedes los voy a calificar, ¿cierto? Y al final ustedes pueden ganar o pueden perder esta materia. Entonces, hoy que estoy iniciando, hoy 21 de enero, que estamos iniciando un nuevo curso, pues yo quiero predecir quiénes de ustedes tienen riesgo de perder esta materia. Y así los que tienen riesgo, pues yo puedo colocarles asesorías, podemos mirar qué hacemos para que ese riesgo pues se elimine y nadie me pierda la materia. Entonces, mire lo que yo he hecho. Resulta que yo este curso de minería de datos lo dicto para muchos niveles. Yo lo dicto para pregrado, para especialización, para maestría, para doctorado, para capacitaciones a diferentes empresas. Y yo he sido muy juiciosa y a lo largo de todos estos años yo he almacenado la información de mis estudiantes. Entonces resulta que a lo largo de todos estos años yo llevo un histórico donde yo he guardado el nombre de mis estudiantes, para qué programa es que dicté el curso, cuál fue el año en el cual dicté pues el curso, el sexo al cual pertenecen los estudiantes, el promedio acumulado que llevaban en la carrera, la cantidad de créditos que tenían matriculados y he almacenado pues cuál es el resultado final que me dice quién gana o quién ha perdido el curso. Pero yo llevo desde el 2010 estamos dictando este curso en UPB, en Medellín, en Bogotá. Ahorita vamos a empezar también en Cartagena. Y yo he llevado todo ese histórico todo este tiempo. Entonces digamos que en mi histórico yo tengo a Ana. Ana fue estudiante de la especialización en inteligencia de negocios en el año 2010, sexo femenino. Tenía un promedio acumulado de 4, tenía 20 créditos matriculados en ese momento y resulta que Ana ganó el curso. Cuando vio el curso conmigo lo ganó. Por acá tengo a Juan. Juan era estudiante de la maestría en el año 2015, sexo masculino, tenía un promedio acumulado de 3, tenía 10 créditos matriculados y resulta que él perdió la materia. ¿Listo? Tengo a María, estudiante de pregrado, en el año 2017, sexo femenino, promedio acumulado de 4,2, 15 créditos y ganó la materia. Y así sucesivamente, yo fui guardando todo este tiempo, toda esa información de mi histórico. ¿Listo? Mire lo que yo voy a hacer. Hoy, 21 de enero, inicio un nuevo curso. ¿Listo? Mi curso son ustedes, ¿cierto? Son todos ustedes. Y yo quiero predecir quiénes de ustedes son los que tienen riesgo de perder esta materia. Entonces, los datos de ustedes, resulta que yo también tengo almacenado los datos de ustedes. Yo les voy a mandar ahorita una encuesta y todo el mundo me va a llenar las siguientes preguntas. ¿Qué les voy a preguntar a cada uno de ustedes? Les voy a preguntar, pues obviamente, cuál es el nombre. En el programa, pues todos van a poner EPM, año 2022, van a colocar el sexo, cuál fue el promedio acumulado en su universidad, cuántos fueron los créditos que tuvieron matriculados en el último semestre, por un ejemplo. Pero, y toda esta información yo se las puedo pedir a ustedes, ¿cierto? Toda esta información ustedes me la pueden dar, pero ustedes no me pueden decir cuál es el resultado de este curso, porque es que apenas estamos empezando el día de hoy. Todavía no sabemos quiénes son los que van a ganar o van a perder la materia. Entonces yo voy a coger, por ejemplo, a Juan, que hay un montón de Juan, cualquiera de los Juanes que hay acá. Digamos entonces que están en el programa EPM del año 2022, sexo masculino, digamos que obtuvo un promedio acumulado de 3,2 cuando hizo su pregrado, en el último semestre tuvo matriculado 8 créditos. Y yo quiero saber si Juan va a ganar o va a perder la materia. ¿Qué les parece si nosotros comparamos
estos datos de Juan contra los datos que tenemos acá arriba. Los datos de este Juan, ¿a quién se parece? Bueno, voy a colocar a este para que se me diferencie Juan David, para que se me diferencie del Juan de arriba. Los datos de Juan David, ¿a quién se parecen de los que yo había tenido anteriormente en mi curso? ¿A los de Ana, a los de Juan o a los de María? A los de Juan. A los de Juan, ¿cierto? Son parecidos a este Juan. Como los datos son parecidos a este Juan y este Juan perdió la materia, entonces yo con gran tristeza tengo que decirle a Juan David que él tiene un riesgo muy alto de perder la materia. ¿Por qué? Porque sus datos son muy parecidos a una persona que anteriormente perdió el curso conmigo y tenía las mismas características de él. Entonces mire que hice como una comparación entre esas dos bases de datos. A esta base de datos de arriba, esto le vamos a llamar un histórico de datos. Porque yo lo que hice fue coger los datos de los cursos anteriores que yo había dictado. Eso fue un histórico de datos, ¿cierto? Y los datos de hoy comúnmente se le conocen con el nombre de datos futuros. Se les llama datos futuros porque son los datos a los cuales yo les quiero hacer la predicción de qué va a pasar en el futuro. ¿Listo? Entonces, esto me permite a mí venir a definir cuáles son los requisitos en los datos. ¿Qué necesito yo para hacer un ejercicio de minería predictiva? ¿Listo? ¿Qué necesitamos en los datos? Primer requisito. Señor. Variables en común, ¿no? Bueno, estas variables tienen que ser las mismas. Estas variables que están acá tienen que ser las mismas de las que yo tenía acá arriba. No pueden ser diferentes, tienen que ser las mismas. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son entonces los requisitos en los datos? Para hacer un ejercicio de minería predictiva, yo obligatoriamente necesito tener un histórico de datos. Obligatoriamente. Lo más largo posible en el tiempo. Y yo puedo predecir las preguntas que ustedes me van a decir. Ustedes me van a decir, Ana, ¿y qué tan largo tiene que ser? ¿Cierto que alguien ya pensaba preguntarme así? Eso. ¿Qué tan largo tiene que ser un histórico? Lo más largo posible. Si usted tiene 40 años de historia, son bienvenidos. Pero si usted solamente tiene un negocio que tiene un año de historia, pues tocó con ese año. Pero está claro que entre más información, mejor. Pues entre más largo sea ese histórico, mejor. Resulta que ese histórico debe tener la variable que yo quiero predecir. Esta variable, que era el resultado final del semestre, del curso, esta variable, que es la variable que yo quiero predecir, recibe el nombre de variable objetivo. Es la variable que yo quiero predecir. ¿Listo? Y las demás variables, que no son objetivo, el resto de variables, yo soy muy derecha como pueden ver, reciben el nombre de variables predictoras. Listo. Esto me permite a mí definir el segundo requisito en los datos. ¿Cuál es el segundo requisito en los datos? Que en ese histórico de datos, en el histórico, la variable objetivo tiene que ser conocida. Es decir, en el histórico de datos, esta variable objetivo tiene que existir. No puede ser que yo diga, ay, sí, yo siempre he guardado toda la información de mis estudiantes, pero nunca he almacenado quién me gana o quién me pierde la materia. Entonces no tengo nada. Porque sin esa variable no puedo hacer la predicción. Es un requisito obligatorio. Para hacer la minería predictiva necesito un histórico de datos. Y ese histórico tiene que tener almacenada la variable objetivo. Si no la tiene, no lo puedo hacer. ¿Está claro los requisitos en los datos? Sí. ¿Sí? Entonces, en los datos futuros, en los datos a los cuales yo les quiero hacer la predicción futura, esos datos tienen que tener las mismas variables predictoras, no pueden ser diferentes, tienen que ser las mismas. Tengo que conseguir la misma información, las mismas predictoras. Muy bien. Ahora que tenemos claro entonces los requisitos en los datos, vamos a definir
los diferentes tipos de predicciones. ¿Listo? Entonces voy a empezar con el primero. Entonces existen dos tipos de predicciones. Una que le llamamos predicción discreta o clasificación y otra que le llamamos predicción continua o comúnmente se conoce con el nombre de regresión. Este nombre de regresión no es porque vayamos a aplicar una regresión lineal. No, ya vamos a mirar por qué se les llama regresión. Voy a empezar con la clasificación. Se conoce muy comúnmente con este nombre simplemente de clasificación. La clasificación nosotros la vamos a definir. La vamos a definir como la predicción de una variable objetivo categórica. La variable que yo quiero predecir es una categoría. Por ejemplo, yo quiero predecir quién gana o quién pierde el curso. Yo quiero predecir cuándo un cliente va a ser oro, plata o bronce. Yo quiero predecir cuándo un empleado va a finalizar o no va a finalizar su contrato laboral. Cuándo un cliente se va a fugar o no se va a fugar para la compañía. Cuándo un transformador se va a estallar o no se va a estallar. ¿Cierto? Lo que yo quiero predecir es una categoría. Cuándo voy a tener un cliente bueno o voy a tener un cliente malo. Cuándo va a tener un mal comportamiento crediticio. Entonces, lo que yo quiero predecir es una categoría. A eso le llamamos clasificación. ¿Cómo se desarrolla entonces un ejercicio de clasificación? Voy a explicarlo por acá. Muy bien. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a tomar este histórico de datos. Recordemos que en el histórico de datos yo tengo que tener la variable objetivo y tengo que tener las variables predictoras. O sea, recordemos que el resto de variables se llaman predictoras. Estas son las predictoras. Y la objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar todo ese histórico de datos y ese histórico de datos yo le voy a aplicar una técnica de aprendizaje supervisado de máquinas. ¿Por qué supervisado? Porque el aprendizaje supervisado es el que se encarga de hacer predicciones. Tiene que ser aprendizaje supervisado. Como resultado, esa técnica de aprendizaje supervisado me va a crear un modelo predictivo. Los modelos en Machine Learning se representan por medio de cajas. Entonces, vea, es como si yo el resultado lo meto dentro de una caja, la caja de Machine Learning. Mucha gente dice, ay, es una caja negra porque yo no sé lo que está ahí adentro. Pero no, esas cajas no son negras, esas cajas son blancas, porque nosotros sí sabemos lo que está allí adentro. Y es parte de lo que vamos a aprender en este curso. ¿Qué es lo que queda dentro de cada una de esas cajas, cierto? Entonces, más adelante lo iremos aprendiendo. Entonces, el resultado de esa técnica de aprendizaje supervisado es un modelo que yo metí en una caja. ¿Listo? ¿Yo qué voy a hacer con esa caja? ¿Yo para qué quiero esa caja con ese modelo? Por acá tengo los datos futuros, que son mis nuevos estudiantes, ¿cierto? A los que yo quiero predecir quiénes van a ganar o quiénes van a perder. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar las variables predictoras de todos ustedes. Solo las predictoras, ¿cierto? Y las predictoras se las voy a entregar al modelo. Solo las predictoras. Se las entrego al modelo. Y el modelo, como respuesta, me va a entregar la variable objetivo. Es decir, es el modelo el que me dice a mí la respuesta de la variable objetivo. Entonces, yo inicialmente no sabía quiénes de ustedes iban a ganar o iban a perder la materia. Por eso lo teníamos con signos de interrogación la variable objetivo, porque yo no sé quién gana o quién pierde. Pero el modelo sí lo sabe. Entonces, cuando yo le entrego las variables predictoras al modelo, el modelo me devuelve quién gana y quién pierde. O sea, es el modelo el que me llena esta columna que inicialmente estaba vacía. Este es el proceso que nosotros desarrollamos en un ejercicio de minería predictiva. Quiero saber si tenemos alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? Muy claro. Muy claro, excelente.
Supongamos entonces que yo le hice la predicción a todos ustedes de quién iba a ganar y quién iba a perder la materia. Cuando terminamos el curso, yo me doy cuenta que ese modelo se equivocó. Al que ganó me decía que perdía, el que perdió me dice que ganó. O sea, esa predicción no me sirvió para nada porque pasó todo lo contrario a lo que dijo el modelo. Cuando los modelos predictivos fallan, ¿de quién creen ustedes que es la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Esta predicción me está dando mala, falla mucho. Esa predicción me la dio un modelo. Si ese modelo me está prediciendo mal, ¿de quién es la culpa? ¿De la técnica de aprendizaje o de los datos? Los datos, De normalmente. los datos. Muy bien, Hugo. De los datos. Ese error es de los datos. Porque es que estas técnicas de aprendizaje supervisado han demostrado ser muy buenas. Eso no es culpa de la técnica. Esas técnicas han demostrado ser muy buenas. Pero si usted tiene problemas de calidad en los datos, pues obviamente los resultados no van a ser lo que usted espera. Por eso es que es tan importante hacer una preparación de los datos antes de crear los modelos. Yo garantizo que no tenemos errores, que no tenemos datos atípicos, que no tenemos datos nulos, que no tenemos datos correlacionados. Hay un montón de validaciones estadísticas que les tenemos que hacer a los datos antes de crear los modelos, porque si los datos están malos, el modelo va a estar malo, ¿cierto? Es como cuando un profesor le enseña equivocadamente, le enseña lo que no es. Eso es culpa suya, usted aprendió lo que le dijo el profesor, acá lo mismo. Si los datos están enseñando mal, eso no va a ser culpa de la técnica, ni va a ser culpa del modelo si le dieron los datos malos. Entonces es muy importante el área de calidad de datos. ¿He sido clara en la importancia del área de calidad de datos entonces? Sí, señorita. Sí, claro. Muy bien. Vamos a mirar ahora entonces el segundo tipo de predicción. El segundo tipo de predicción se conoce con el nombre de regresión. La regresión la vamos a definir como la predicción de una variable objetivo que sea numérica. Repito, no se le llama regresión porque vayamos a aplicar una regresión lineal, no. Se le llama regresión porque la variable objetivo que nosotros queremos predecir es un número. Yo lo podría utilizar, yo podría aplicarle una técnica de regresión lineal, pero hay otras técnicas que también le puedo aplicar, para que de pronto no nos confundamos con ese nombre de regresión y regresión lineal. La regresión lineal es una técnica, acá es un tipo de análisis lo que queremos plantear. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona entonces la regresión? En este caso, nuestra variable objetivo es un número. Por ejemplo, tengo la expectativa de vida de un cliente. O ya me interesa la nota exacta que van a sacar mis estudiantes. O cuánto voy a vender, cuánto me van a quedar debiendo. ¿Cierto? Ya lo que quiero predecir es un número. El proceso es el mismo. Es decir, yo cojo el histórico de datos, le aplico una técnica de aprendizaje supervisado para que me cree un modelo. Ese modelo es mi famosa cajita de Machine Learning, exactamente igual. De tal manera que le entrego las predictoras de los datos futuros y el modelo me entrega la variable objetivo. Solo que en este caso la variable objetivo van a ser números, o sea, ya no van a ser categorías, sino que serían números lo que me va a entregar la variable objetivo. Por el proceso es exactamente el mismo. He sido clara en la diferencia entre una clasificación y una regresión. Sí, señora. Muy bien. ¿Se acuerdan del ejercicio inicial que hicimos en que utilizábamos herramientas diferentes para buscar oro, para buscar carbono, para buscar petróleo? ¿Cierto? ¿Será que es lo mismo yo buscar predecir una variable categórica a una variable numérica? ¿Será que las técnicas me sirven para cualquier cosa? No debería ser. No, ¿cierto? Es diferente buscar categorías que buscar números. Es diferente buscar oro que buscar carbono, que buscar petróleo, ¿cierto? Entonces, mire, cuando yo defino que lo que quiero buscar es una variable de tipo categoría, a mí ya se me filtra la cantidad de técnicas que puedo aplicar. Entonces ya no tengo el listado así grandísimo de técnicas, sino que a mí ya se me cierran. Solamente estas son las que le permiten predecir categorías. O cuando yo decido que lo que quiero predecir es un número, eso me filtra. Vea, estas son las que le permiten predecir números.
Entonces, mire que cuando yo defino qué es lo que yo quiero buscar, yo ya voy cerrando las opciones de cuáles son las técnicas que podemos utilizar. No es lo mismo buscar categorías que buscar números. Quiero saber si tenemos alguna pregunta sobre la minería predictiva, clasificación y regresión. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Bien, muy bien. Vamos a hablar ahora de, mire, esta primera clase es muy pesadita porque son muchos conceptos, es una clase muy teórica, yo trato de preguntarles para que no se me duerman ahí mucho, pero les aseguro pues que ya las otras clases van a ser más prácticas y vamos combinando teoría con práctica en Python para que no sean tan pesadas las clases. Pero esta primera sí me disculpan que es pues como muy teórica porque eso es como toda la parte conceptual, ¿listo? No, Ana Isabel, ha sido muy, muy, muy ¿Está bien? interesante, la verdad. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces de la minería descriptiva. Recordemos que la minería descriptiva está enfocada en el presente. Conocer lo que yo tengo en el presente, lo que yo tengo en este momento, ¿cierto? Para poder tomar decisiones con esa información. Resulta que existen 3 tipos de análisis diferentes que podemos utilizar en la minería descriptiva, que son el agrupamiento o clustering, la asociación y la selección de factores. Entonces vamos a mirar esos 3 tipos de análisis, qué es lo que hacen. Y vamos a empezar con el clustering. Bien, resulta, lo voy a explicar por acá. El clustering lo podemos encontrar con diferente nombre. O sea, también lo podemos encontrar como agrupamiento, pero también lo podemos encontrar con el nombre de perfilamiento. O también en la bibliografía lo encontramos como segmentación. Y en estadística, aquí que tenemos compañeros estadísticos, le llaman conglomerados. ¿Cierto que así lo vieron ustedes en la universidad los estadísticos? Pero en todos ellos, pues, es el mismo análisis, ¿cierto? Le llaman de diferente forma, pero es el mismo análisis. La forma técnica con la que lo llamamos en inteligencia artificial es clustering. Bien, ese clustering entonces está definido como la búsqueda de similaridades. Es la búsqueda de similaridades. Listo, entonces vamos a mirar a qué nos referimos con similaridades. Supongamos que yo tengo una base de datos de clientes. De cada cliente yo tengo el nombre, yo tengo el sexo, digamos yo tengo una venta de huevos, la cantidad de huevos que me han comprado y la cantidad de deuda que tienen en este momento conmigo. ¿Listo? Esta es mi base de datos de clientes. Supongamos entonces que tengo a Ana, sexo femenino, que en este último mes me compró 100 huevos y me quedó debiendo 20.000 pesos. Tengo a Juan, sexo masculino, me compró 20 huevos y me quedó debiendo 5.000 pesos. Tengo a María, sexo femenino, me compró 15 huevos y me quedó debiendo 4.000 pesos. Y tengo a Carlos, sexo masculino, me compró 120 huevos y me quedó debiendo 25.000 pesos. Listo. Entonces me dicen que necesitamos encontrar los registros que son similares entre sí. Y cuando encontremos los similares, los vamos a colocar en un mismo grupo. Entonces ustedes me van a ayudar a mirar acá los datos de Ana, a quién se parecen. No que tengan que ser exactamente iguales, pero sí parecidos. ¿A quién se parecen? Carlos, pues por cantidad más parecido. Sí. Y que se parezcan en todas las variables, no solamente en una, o sea, que los huevos sean parecidos, que la cantidad de deuda sea parecida. ¿A quién se parece más? Carlos. A Carlos, A no. Carlos, ¿cierto? Lo que significa que Ana y Carlos son muy parecidos. Y como son muy parecidos, los colocamos en el mismo grupo, porque tienen el mismo perfil. Son personas que llevan muchos huevos, entonces la deuda es más alta, ¿cierto? Ahora voy a colocar en el otro grupo, lo voy a llamar Cluster 1, las otras 2 personas que tienen un perfil parecido, que fueron Juan y María. Entonces, mire,
los datos no son exactamente iguales, no tienen que ser exactamente iguales, pero sí son parecidos. Es el perfil de clientes que lleva muy pocas cantidades y como lleva pocas cantidades, pues entonces la deuda es inferior, ¿cierto? Miren lo que yo hice, buscar cuáles registros eran parecidos. Y eran parecidos teniendo en cuenta todas las variables al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos solamente 4 registros, eso es algo que usted hace a ojo. Usted es capaz de saber ahí cuáles son parecidos entre sí. Pero cuando usted tiene una base de datos de 1 millón de clientes y de cada cliente tiene 10 variables, o sea, 10 columnas diferentes, usted eso no lo hace a ojo. Eso lo tiene que hacer una máquina. Necesariamente lo tiene que hacer una máquina. Ese es el análisis de clustering, buscar los registros que son parecidos. Y cuando son parecidos, los colocamos en un mismo grupo. Y así podemos asignar un perfil a cada uno de los grupos. Un perfil es una descripción, ¿cierto?, de las personas que pertenecen a cada uno de los grupos. Con esos perfiles es con las que las empresas ya toman la decisión de qué producto le ofrecen o qué estrategia de mercadeo le aplican a esos perfiles que encontramos con los clústeres. ¿Está claro entonces lo que es un análisis de clustering? Está bien, ahí veo sus ceñitas, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos por acá en la diapositiva. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo son los datos que necesitamos para hacer un análisis de clustering? Para hacer el clustering, lo voy a colocar por acá bien grande. No hay histórico y no hay variable objetivo. Eso es solamente para el análisis predictivo. En el clustering, ¿cuál es el requisito en los datos? El único requisito en los datos para hacer un ejercicio de clustering es que los datos tienen que ser datos activos o actuales. Es decir, yo no puedo hacer este estudio con los clientes que yo tenía hace 40 años y que ya se murieron o que se fueron para la competencia. ¿Para qué? Necesito hacer eso es con los clientes actuales. Además que los perfiles de los clientes cambian mucho en el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo coger, inclusive puede que los de hace un año ya estén muy desactualizados. Por lo general se toman periodos muy cortos de tiempo. Vea, mis clientes activos son las personas que han tenido compras conmigo en el último mes. Entonces yo solamente cojo las personas que han estado activas en el último mes. Por ejemplo, para una universidad, nuestros estudiantes activos son de los últimos 6 meses. Entonces tenemos que coger los últimos 6 meses, ¿cierto? Entonces, dependiendo del negocio, se define qué es lo que van a llamar datos activos. Entonces, solamente se toman los clientes que en este caso están activos, los que sí les compran en este momento, no los que les compraban hace 20 años. Entonces, acá ya no hay histórico de datos y no hay variable objetivo. Yo solamente tengo variable objetivo cuando quiero predecir y aquí no quiero predecir. Me interesa son los clientes que son actuales o activos en este momento. ¿Está claro el requisito en los datos para clustering? ¿He sido clara? Muy bien, ahí veo sus señitas ahí por la plataforma. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela, no dejen acumular las preguntas para el final, sino que aquí los escucho de una vez. Muy bien. Entonces, mire que acá estos son datos activos. Tienen que ser activos y no hay variable objetivo. Aquí no hay ninguna variable resaltada en rojo, como les mostraba anteriormente. Aquí no hay variable objetivo. Muy bien, vamos a mirar el segundo estudio descriptivo. El segundo estudio descriptivo se llama reglas de asociación. Las reglas de asociación las vamos a definir, la asociación la vamos a definir como la búsqueda de coocurrencias. Y las coocurrencias están definidas como los patrones repetidos en los datos. ¿Cómo así? Supongamos que yo tengo las ventas del último mes. Listo. En el último mes resulta entonces que yo tengo por acá un número de factura. Yo tengo un número de factura, la factura 1, 2, 3 y 4. Tengo los productos que yo vendo en mi empresa. Supongamos que yo vendo huevos, yo vendo maíz,
yo vendo arepas y yo vendo queso. Digamos que esos son los productos que yo vendo en mi empresa. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a organizar todas las facturas que yo tuve en el último mes, porque resulta que este análisis también se tiene que hacer con datos activos. No pueden ser históricos de datos viejísimos, tienen que ser datos activos. Entonces, digamos que yo tengo que la factura 1 fue de una persona que me compró huevos. Digamos que, no, lo voy a colocar diferente. Voy a decir que sí me compró huevos, no me compró maíz, sí me compró arepas y no me compró queso. Listo. El segundo registro es de una persona que me compró todo. El tercer registro es de una persona que no me compró no me compró y solamente me compró, digamos que arepas. Y el último es una persona que me compró huevos, maíz, arepas y no me compró queso. Listo. Son solo 4 registros. Yo aquí, como son muy poquitos datos, yo puedo encontrar cuál es el patrón repetido. Es decir, cuáles son esos productos que yo veo que me están comprando al mismo tiempo. Los productos que están asociados entre sí, que tienen una venta asociada. De esos 4 que tenemos ahí, ¿cuáles son los productos que ustedes ven que siempre llevan junto o que la mayoría de las veces llevan en la misma factura? Huevos y arepas. Arepas. Huevos y arepas. Huevos y arepas. Te resulta que yo eso lo voy a convertir en una regla y puedo decir entonces que las personas que me llevan huevos siempre me llevan también arepas. Lo que significa que esos 2 productos tienen una venta asociada. Y como tienen una venta asociada, yo los podría sacar en promoción. Por el paquete de arepas le encima un huevo. O en mis estanterías, al lado de los huevos, coloco las arepas. Para que la gente cuando está mercando coja los huevos y diga, y también necesito lo que tengo al lado. Entonces me lo colocan en la misma estantería. O cuando están armando los libros de las ventas por catálogo, entonces los productos asociados me los colocan en la misma hoja o en la hoja que tienen al frente. De tal manera que cuando yo estoy leyendo el librito de la venta por catálogo, yo digo, ay, necesito huevos y también lo que está aquí abajito o lo que está acá al lado. Entonces siempre los productos que están asociados los colocamos muy junticos para que la gente les lleve los 2 al mismo tiempo o se los sacan en promoción porque la gente siempre lleva los 2 al mismo tiempo. Este análisis se conoce con el nombre de análisis de canasta de mercado. La canasta de mercado es un análisis para analizar, es un estudio, para analizar el comportamiento de compra de mis clientes. ¿Qué es lo que me están comprando? Es simplemente eso, saber qué es lo que me están comprando. Y técnicamente se realiza por medio de un análisis de asociación. Ese es el nombre que le damos desde la inteligencia artificial. Un análisis de asociación. Solo que la gente comúnmente lo conoce como canasta de mercado, le llaman así, pero el nombre técnico es asociación. Tengo una manito levantada. Ah, no, alguien que quiere ingresar a la sala. Ya, creo que ya. ¿Tengo alguna pregunta hasta aquí sobre asociación? Es muy claro. Muy chévere este estudio, ¿cierto? Resulta que este canasta de mercado tiene una historia muy, muy popular. Y no me la estoy inventando yo, la puedo buscar en Google. Y es una historia real de un supermercado en Estados Unidos que sacó una promoción muy rara de pañales y encimaban unas latas de cerveza. ¿Ustedes alguien ha escuchado esa historia? ¿De por qué vendían pañales con cerveza? Sí. ¿Sí la han escuchado? Sí, sí. Es muy famosa. Los papás cuidaban a los niños los fines de semana. Claro, imagínate, pues entonces lo curioso en la historia, entonces es un supermercado que sacó una promoción muy rara de pañales con cerveza, se llamaban latas de cerveza. Entonces lo raro de la historia es que el supermercado empezó a reportar muchas ganancias a raíz de esa promoción. La gente le gustaba llevar la promoción de pañales con cerveza. Entonces dice la historia, entonces cuando entrevistaron al dueño del supermercado, que a él cómo se le había ocurrido la promoción, dice, yo simplemente observé las tirillas de compra de mis clientes y yo me di cuenta que los fines de semana, cuando en la tirilla registraban pañales, también registraban cerveza.
Dice la historia que en ese lugar, los fines de semana, las mujeres tenían una actividad y todos los papás se quedaban cuidando a los niños. Que cuando iban al supermercado a comprar pañales, pues ¿qué hacían? Metían unas laticas de cerveza. Por eso es que la promoción solamente era efectiva los fines de semana. En semana nadie llevaba la bendita promoción, solamente era efectiva fines de semana. Eso es un ejemplo de canasta de mercado. Saber cuáles son los productos que la gente lleva de forma asociada para usted hacer promociones o para organizar las estanterías o para hacer las ventas por catálogo. Eso es canasta de mercado. ¿Listo? ¿Cierto que es muy chévere este estudio? Es bien interesante los resultados que nos da. Aunque este estudio se hizo famoso para analizar canasta de mercado, en realidad yo esto se lo puedo aplicar a cualquier base de datos. A cualquier base de datos yo se la puedo aplicar. Por ejemplo, en temas de educación, una vez lo aplicamos por un colegio y nos decía, por ejemplo, cuáles eran las materias que los estudiantes más perdían. Nos decía, mira, cada vez que pierden matemáticas también pierden inglés, o cada vez que pierden química también pierden física, ¿cierto? O me dice, cada vez que está el profesor es más alto el riesgo de perder las materias, ¿cierto? Entonces, yo se lo puedo aplicar a cualquier base de datos. Pero esta asociación no tiene que ser 100, pues que se cumpla siempre 100%, sino que tiene, pues que tiene que tener una, digamos, una regularidad, pues que sea constante, más no exacta. Más no Pues, siempre, no, exactamente. De hecho, cuando el patrón se repite siempre, 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 siempre al 100%, normalmente no es información relevante, sino que es información que es obvia. O sea, cuando es algo que se te presenta siempre, es algo que tú tienes que saber a priori, pues tienes que saber antes de hacer este ejercicio, porque es algo que se te pierde siempre. Yo tengo que se te presenta siempre. Yo tengo un ejemplo, hace mucho tiempo yo hice un proyecto para Clínica Bolivariana y aplicamos un estudio sobre los diagnósticos médicos de Clínica Bolivariana. Y me daba, bueno, aprovecho, la asociación se representa en forma de reglas. Entonces hay una flechita. Lo que está antes de la regla se llama precedente. Lo que está después de la regla se llama consecuente. La forma de leerlo es que cada vez que te ocurre precedente, también te ocurre consecuente. Cada vez que venden pañales, también vendes cerveza. O cada vez que vendes huevos, también vendes arepas. Entonces, en el proyecto que les conté con Clínica Bolivariana, nos salió un diagnóstico, nos salió una regla que se me cumplía el 100% de las veces. Me decía que cuando el diagnóstico era un embarazo, era porque el sexo era igual a femenino. Y me decía que se cumplía el 100% de las veces. Y uno dice, pues obvio, no puede ser diferente. Donde no sea el 100% sería muy raro, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando la regla se cumple siempre, 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 no es algo nuevo lo que yo estoy descubriendo, sino que es algo obvio de lo que está pasando. Entonces, en los modelos de Machine Learning vamos a ver a lo largo de este curso que yo le voy a hacer mucho énfasis, mucha fuerza al tema de evaluación, porque no existen modelos perfectos. Todos los modelos tienen asociados un error y es muy importante yo identificar cuál es el error. Es ese error. Entonces, en las reglas de asociación hay una medida que me dice exactamente cuántas veces se me repite. Entonces, será parte como de la evaluación de los modelos, saber cuántas veces se me repite, porque no necesariamente se me va a repetir siempre. Y si se me repite siempre, es muy probable que no sea nada nuevo, es algo obvio que yo sabía que iba a ocurrir. ¿Sí me hice entender, Juan Alejandro? Sí, señora, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, con reglas de asociación vamos a buscar patrones repetidos en los datos y nos los van a entregar en forma de reglas. El precedente puede ser múltiple, es decir, yo puedo tener varios productos en el precedente. Por ejemplo, que cada vez que yo vendo arepas y huevos, también vendo queso. O el consecuente puede ser múltiple, o sea, es parte de la configuración que yo le dé al algoritmo como quiero las reglas. ¿Listo? Muy bien, y voy con el último estudio de minería descriptiva, que son la selección de factores. La selección de factores está definida como la búsqueda de variables relevantes. Hay que tener mucho cuidado en diferenciar la selección de factores de las predicciones. Esto es diferente a las predicciones. Lo que pasa es que se presta mucho para, pues he visto que se tienden a confundir. ¿Por qué se confunden?
¿por qué se presenta la confusión? Primero que todo, la confusión se presenta porque para ambos estudios yo necesito una base de datos donde debo tener unas variables predictoras y una variable objetivo. Voy a llamar a estas A, B, C y D. Entonces, se presenta la confusión porque para ambos necesito una base de datos con una variable objetivo. Solo que esa variable objetivo la utilizamos para cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, mire, en las predicciones yo quiero saber persona por persona qué pasa con cada uno de ellos. O sea, yo quiero saber quién gana y quién pierde la materia, por ejemplo. Entonces yo cojo persona por persona y averiguo quién gana y quién pierde. Eso lo, o sea, en las predicciones yo quiero saber la especificidad, qué pasa con cada persona, ¿cierto? Que la variable objetivo yo la quiero es para predecirla. En la selección de factores a mí no me interesa la especificidad, sino la generalidad. Yo quiero saber cuál de estas variables es la que mayor relación tiene con la variable objetivo. ¿Cuál es la que más me sirve para predecir la variable objetivo? Entonces, como resultado de ese estudio, yo lo que tengo es una lista de variables. A mí aquí me entregan es una lista de variables, donde me dicen cuáles son las variables más relevantes, punto. No me dicen persona por persona quién gana el curso. Entonces, mire, casi todas las empresas siempre sueñan con hacer alguna predicción de algo y siempre los problemas los enfocan mucho a necesito predecir cuáles son los clientes que se me van a fugar. Siempre lo enfocan en una predicción. Pero hay muchas veces que lo que necesitan no es una predicción, sino una selección de factores. Usted no quiere saber de pronto, o sea, puede que usted sea más importante saber cuáles son las características de los clientes que se fugan y no coger persona por persona y saber quién se fuga. Puede que para ti sea más interesante saber las características de aquellos que se fugan. Eso sería una selección de factores. ¿En qué se me diferencian también estos dos ejercicios? Que para hacer las predicciones nosotros dijimos que necesitábamos un histórico lo más largo posible en el tiempo, ¿cierto? Pero para la selección de factores yo no puedo tener un histórico largo en el tiempo, sino que yo tengo que tener datos muy recientes, datos activos. ¿Por qué? Porque los datos cambian mucho en el tiempo, ¿cierto? Entonces, de pronto, hace un año, lo más importante para que a mí alguien me ganara el curso era que asistiera a clase. Pero es que en el último año no hay presencialidad, entonces fue virtual, entonces lo más importante era la que participara en clase. Entonces, esas variables relevantes cambian con el tiempo. Entonces, yo no utilizo un histórico así súper largo, sino que utilizo cortos periodos de tiempo donde consideramos que tenemos datos activos y a través de ellos es que buscamos las variables que vamos a seleccionar como las más relevantes. Yo quiero saber si he sido clara en la diferencia entre la selección de factores y las predicciones. Sí, profe, para redondar, pues como para aterrizar a ver si Sí. estoy en lo correcto, entiendo que la predicción entonces es parte de una individualidad de los datos, de una persona a persona, una característica puntual de alguien. Mientras Yo que quiero saber, persona a persona, quién gana, quién pierde. quién gana, ¿Qué pasa? Eso. y la selección de factores es un común, es un generalizado Exacto. de ese tipo de datos. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Así entonces, yo voy a resumir todos los conceptos que hemos abordado el día de hoy. ¿Listo? Es un gran resumen. Entonces, vimos que con minería de datos podíamos buscar dos tipos de análisis. Minería predictiva y minería descriptiva. En la minería predictiva vimos que existían dos tipos de predicciones que se llaman clasificación y regresión. ¿Quién me ayuda con cuál es la diferencia entre clasificación y regresión? Profe, la variable objetivo de clasificación es categórico. Muy bien. Y de regresión es numérico. Muy bien. Entonces, en la clasificación, la variable objetivo es categórica. Y en la regresión, la variable objetivo es un número. Esa es la diferencia. Muy bien, lo objetivo. ¿Cuáles fueron los requisitos en los datos para la minería predictiva?
Históricos, datos históricos. Excelente. Necesitamos un histórico de datos. ¿Y ese histórico qué tiene que tener? Variable objetivo. Tiene que tener la variable objetivo conocida, tiene que ser almacenada. Muy bien. Resulta que desde el punto de vista técnico de Machine Learning, la minería predictiva la vamos a implementar con el aprendizaje supervisado de máquinas. Se le llama aprendizaje supervisado. Recordemos que los datos entonces que nosotros necesitamos para hacer la minería predictiva tienen que tener una variable objetivo, ¿cierto? Que es la variable que yo quiero predecir. Bien, ahora hablemos de la minería descriptiva. Entonces, encontramos tres formas de hacer las descripciones. Clustering, cuando hallamos grupos. Asociación, cuando encontramos unas reglas de unos patrones repetidos. Y selección de factores, donde encontramos una lista de variables relevantes. ¿Cierto? La diferencia entre esos tres estudios. ¿Cuál fue el requisito en los datos? Que aquí necesitamos datos activos. Aquí no necesitamos históricos, sino datos activos, ¿cierto? Y aquí no necesitábamos siempre una variable. O sea, no hay una variable que yo quiera predecir, ¿cierto? Sino que tengo un montón de variables. Resulta que la minería descriptiva se implementa entonces con el aprendizaje no supervisado de máquinas. Se llama aprendizaje no supervisado. Vamos, ¿por qué creen ustedes que estos de acá arriba se llama supervisado y este se llama no supervisado? ¿Dónde estará la diferencia? Pues no, de pronto en el resultado como tal. Pues que el resultado de uno de la minería predictiva digamos, pues no es un dato obvio del procesamiento de la tabla, mientras que el del no supervisado lo que hace es como más bien un análisis de datos y saca como una cuantía de esa misma tabla de datos. Bien, va por ahí, va por ahí. ¿Y qué necesito yo para hacer ambos estudios? Mire que para el aprendizaje supervisado necesariamente necesito un histórico. O sea, cuando hablamos de supervisado, no es pues que alguien tenga que estar revisándolo, sino que es un aprendizaje guiado por un histórico con una variable objetivo. Esa es la diferencia, que para el supervisado tenemos que tener un histórico con una variable objetivo, mientras que para el no supervisado son datos activos, no hay ningún histórico ni hay variable objetivo, ¿cierto? Entonces la diferencia entre supervisado y no supervisado es el histórico con variable objetivo. ¿Listo? Por eso le llama supervisado. Digamos que es guiado por esa variable objetivo, el aprendizaje supervisado. Y en el no supervisado, pues no hay variable objetivo. Entonces acá está un gran resumen de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y yo quiero saber si tenemos alguna pregunta hasta aquí. ¿Cómo vamos? Muchos conceptos el día de hoy. Muy interesantes todos. Muy bien. Pero súper bien, bacano. Muy pues como se dimensiona. Y muy claro. Sí, muy bacano. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Entonces, mire, cuando yo hablo de una plataforma o una herramienta de minería de datos, es una herramienta donde primero que todo yo subo unos datos. O sea, yo soy la responsable de subir los datos. Y una vez subo los datos, entonces yo selecciono cuál es el análisis de minería que yo quiero realizar. Entonces yo selecciono si quiero hacer una clasificación, o si quiero hacer una regresión, o si quiero hacer una asociación, o un clustering, o una selección de factores. Entonces yo subo los datos y después selecciono qué es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Voy a finalizar esta sección, tendencias, hacia dónde va la minería de datos. ¿Listo? Entonces yo les contaba que eso es un área muy chévere, porque es un área que está activa en términos de investigación. Diariamente se inventan cosas nuevas. Entonces, ¿hacia dónde van las tendencias en esas investigaciones? Primero que todo, hay una tendencia muy fuerte hacia la minería de datos distribuida, porque esto es lo que nos obliga el Big Data. Entonces, en Big Data, es que Big Data. Cuando olviden esa S, es que aquí no puedo borrar. O sí puedo borrar. Entonces, cuando yo estoy haciendo Big Data es porque yo tengo entonces grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Son los famosos grandes volúmenes de datos.
Cuando tengo grandes volúmenes de datos, yo tengo un problema, y es que hay técnicas de Machine Learning que son muy pesadas computacionalmente, pero además de que son muy pesadas computacionalmente, entonces son iterativas, es decir, una iteración depende de la iteración anterior. Eso implica que yo tengo que ejecutar el método entero en un solo computador. Y eso hace que sea muy lento el procesamiento. Entonces, cuando estamos trabajando con Big Data, nosotros no podemos tener procesamiento centralizado, sino que tenemos que utilizar un procesamiento distribuido para que podamos analizar grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿qué nos pasó? Que la mayoría de técnicas de Machine Learning son iterativas. Siempre la iteración siguiente depende de la iteración anterior y no se pueden distribuir. Entonces, cuando empezamos a hablar de Big Data, más o menos para el año 2000, entonces tuvimos que empezar a modificar y a crear técnicas diferentes de minería de datos, y de hecho, pues todavía se crean muchas porque no son tan efectivas las que tenemos. Entonces se tiene que crear técnicas nuevas que permitan paralelizar las actividades, es decir, que yo pueda decir, mira, vas a ejecutar unas instrucciones en este computador, otras instrucciones en este otro computador, otras instrucciones en este otro computador, y después uno de los resultados para poder analizar grandes volúmenes de datos. Esa es la minería de datos distribuida. Otra tendencia, pues como muy importante, es hacia la minería multimedia definitivamente, y la minería social, que es todo lo que tiene que ver con redes sociales. Porque las redes sociales ya no son solamente como para uno publicar lo que está comiendo, sino que eso es un instrumento para las empresas. En las redes sociales usted sabe sus clientes, a quién está, con quién otros proveedores están conversando, usted puede saber si están hablando bien o mal de sus productos. Entonces las redes sociales son hoy una herramienta para las empresas. Pero analizar lo que hay en redes sociales es muy complejo, porque es que no son archivos de Excel lo que la gente publica allí, ni bases de datos precisamente, sino que son textos, son imágenes, son audios, son videos. Y eso implica entonces lo que es la minería multimedia. Como les contaba, los métodos de Machine Learning no analizan directamente la multimedia, sino que tenemos que hacer labores de limpieza y de adaptación de los datos para poder aplicar esas técnicas de Machine Learning. Entonces hay una fuerte demanda en esta área. La minería georreferenciada también es súper interesante porque, mire, llevamos años almacenando imágenes satelitales de todo el mundo. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Solamente para ver, pues, dónde estaba la casita de cada uno? No. Esa minería georreferenciada es súper útil para muchas cosas. Por ejemplo, en Barranquilla conocí un proyecto súper chévere que a través de imágenes satelitales podían predecir en qué momento ya se iban a secar varias cuencas. Claro, si usted tiene almacenado año tras año qué es lo que pasa en ciertas zonas, usted eso le sirve para algo. Lo que pasa es que esta minería es bien compleja porque, vea, las imágenes normales están en formato RGB, que son como 3 colores, la unión de 3 colores, rojo, verde y azul. Pero la minería georreferenciada, esas imágenes satelitales pueden llegar 1000 y más bandas de color, lo que le hace pues un procesamiento muchísimo más pesado. Y creo yo, pues la menos famosa en este momento, es la más viejita de estas tendencias, es la minería en la web, que es analizar páginas web, porque las páginas web pues tampoco tienen precisamente archivos de Excel como contenido, sino que son texto, imágenes, audios, videos. Entonces analizar esa información resulta ser pues como también bastante complejo. Entonces les muestro esas tendencias para que de pronto los que quieran hacer maestría, doctorado, súper bienvenidos, trabajamos todas esas áreas de investigación. ¿Listo? ¿Cuál de estas tendencias les gustó más? ¿Y usted dónde está? Hola. ¿Y usted dónde está? ¿Cuál de estas tendencias les gustó más? La de multimedia, ¿sí? Toca muy chévere. Marcela, te escucho. Me parece que es la más tesa de todas. Sí, esa es muy chévere. Porque es que cómo logran unificar y tener esa mirada del tema de las imágenes. Eso es parecido, por ejemplo, a lo que sucede en los centros comerciales cuando uno busca el carro por placa. Ah, eso es visión artificial, sí. Eso es visión artificial. Es analizar las imágenes, sí. Analizar puras imágenes, eso sí. Me parece sorprendente. Pues eso hace tiempos uno ni siquiera se imaginaba que eso se podría hacer y era tan fácil. Sí, sí, señora. O lo que pasa con las fotomultas.
O sea, que tú te pases un Exacto. semáforo en rojo, pues eso es un sensor simplemente. Pero a ti te toman una foto y de la foto son capaces de extraer la placa exacta y buscarte en la base de datos del RUND. Eso es visión artificial, es una red neuronal la que hace eso. El coger la imagen y de ahí extraer la placa, identificar las letricas y los numeritos de tu placa. Es una red neuronal la que lo hace. O lo que hace fotomultas, por ejemplo, también. Esas son las fotomultas, sí, señor. Muy bien. Entonces, mire, Ana. vamos, señora. Gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a la minería de datos distribuida. Sí. Esto está muy enfocado es como a la parte informática, como a la programación, de hacer correr todos los scripts de forma paralela y por pasos, ¿cierto? Exacto, es eso, Marcela, sí. Más que al análisis del dato, es a la parte como de programación y computacional, no sé. Sí, señora, es crear métodos nuevos que puedan soportar esa ejecución paralela que tú nos mencionas. ¿Sí? Es muy de programación, sí. Listo, gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, te les cuento que para ir finalizando, vamos a tratar de resumir todos los conceptos que hemos visto el día de hoy, pero además vamos a asignar un taller. Es un taller que yo sé que les va a gustar, van a ver pues que no es difícil, entonces mire, en donde tenemos compartido el material del curso, se llama Módulo Minería de Datos Estructurados, están las diapositivas que trabajamos el día de hoy, y en la carpeta talleres hay un archivito de Excel. Te les voy a contar de qué se trata este archivo de Excel. Bueno, entonces son dos hojitas en el Excel. La primera tiene unas instrucciones. Entonces, ¿qué nos dicen las instrucciones? Primero, vamos a revisar este diagrama de resumen. Es un resumen de todo el área de minería de datos y de lo que vamos a aprender en este curso. Entonces, vamos a empezar por ese primer punto, lo vamos a hacer por acá juntos. Es este mismo que yo tengo acá para verlo más grande. Espérenme, yo le pongo otra vez. Estoy acá. Muy bien. Entonces, el día de hoy nosotros empezamos definiendo qué es la minería de datos y la definimos como tomar datos y transformarlas en conocimiento. La próxima clase vamos a trabajar sobre diferentes metodologías para hacer proyectos de minería de datos. Hay unas metodologías que nos dicen paso a paso qué tenemos que hacer nosotros para desarrollar un proyecto de minería de datos. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre el tema de diferentes herramientas con las cuales podemos hacer minería de datos, porque no solamente hay Python, hay muchas otras herramientas. El día de hoy ya estuvimos trabajando sobre los diferentes tipos de análisis, ¿cierto? En minería de datos y definimos dos tipos de análisis que llamamos minería predictiva y minería descriptiva. En la minería predictiva, nosotros definimos el día de hoy que se pueden hacer dos tipos de análisis que se llaman clasificación y regresión. La clasificación dijimos entonces que era una predicción de una variable objetivo que sea de tipo categoría. Y la regresión la definimos como la predicción de una variable objetivo que es de tipo número. ¿Cierto? ¿Qué vamos a aprender a lo largo de esta formación? Que dijimos que no era lo mismo buscar categorías que buscar números, ¿cierto? No era lo mismo buscar oro que buscar carbón. Entonces, mire, para yo hacer ejercicios de clasificación, donde yo quiero predecir una variable objetivo categórica, vamos a aprender que los métodos de Machine Learning con los cuales podemos hacer esto son las redes neuronales, los árboles de clasificación, las máquinas de soporte vectorial, el método bayesiano, la regresión logística y KNN. Todos estos métodos nos van a servir a nosotros para hacer ejercicios de clasificación. Y cuando creamos esos modelos de clasificación, vamos a evaluar la calidad de los modelos por medio de una medida que se llama matriz de confusión. Eso será lo que apliquemos más adelante en este curso, ¿cierto? Ahora, cuando yo quiero predecir es una variable objetivo numérica, entonces los métodos que utilizo son las redes neuronales, los árboles de regresión, las máquinas de soporte vectorial para regresión, la regresión lineal, KNN y las series de tiempo. Esos son los métodos que me permiten hacer regresiones. Ahora, cuando hacemos un ejercicio de regresión, la medida de evaluación va a ser una medida de error. Se evalúa de forma diferente
porque no es lo mismo buscar categorías que buscar números. Entonces aprenderemos error cuadrático medio, error medio absoluto, R cuadrado. Vamos a aprender diferentes medidas de error que nos permitan evaluar la calidad de esos modelos. O sea que aquí les estoy presentando un resumen de todo lo que vamos a aprender en el curso, pero además es un resumen pues, de todo el área de minería de datos. Por otro lado, también definimos hoy la minería descriptiva. Dentro de la minería descriptiva, entonces hablamos del clustering, que lo que me permite es formar grupos de datos que sean similares, ¿cierto? Mencionamos las asociaciones que me permiten crear reglas de patrones repetidos. Y mencionamos la selección de factores que me entregan es una lista de variables para saber cuáles son las variables más relevantes. Son 3 formas de conocer o profundizar en nuestros datos. ¿Qué vamos a aprender a lo largo del curso? Que cuando queremos hacer un ejercicio de clustering, muchos de ustedes ya nos dijeron que ya lo han hecho anteriormente, el famosísimo algoritmo K-means. Dentro de los métodos está K-means, pero también está el clustering jerárquico o el método de expectation maximization. ¿Listo? Y para hacer la evaluación de un clustering vamos a utilizar unas medidas que se llaman separabilidad y cohesión. Bien, cuando estemos estudiando las reglas de asociación, vamos a encontrar que el método con el cual podemos hacer canasta de mercado se llama a priori. Y las medidas para evaluar la calidad de las reglas se llaman soporte y confianza de las reglas. Y cuando estemos estudiando selección de factores, vamos a encontrar también diferentes métodos con los cuales podemos hacer selección de factores, como análisis de componentes principales, los árboles y las regresiones. Estos dos son estos mismos que están acá, es decir, son métodos que son para hacer clasificación, pero que en la forma como funcionan también nos permiten hacer selección de factores. Esta regla de asociación a priori, este a priori es este mismo a priori de acá, es decir, ese a priori es para hacer reglas de asociación, pero la forma como funcionan también nos sirve para hacer selección de factores. ¿Listo? Para evaluar la calidad de una selección de factores no tenemos como una única medida que nos sirva para identificar la calidad de una selección de factores, sino que la medida de calidad depende de cada método que vayamos a aplicar. Por ejemplo, si la selección de factores la hicimos con PCA, lo vamos a evaluar con algo que se llama la varianza acumulada. Si la selección de factores la hicimos con los árboles o con la regresión logística, la medida de calidad va a ser la matriz de confusión. Y si la selección de factores la hicimos con a priori, la calidad la vamos a medir con el soporte y la confianza de las reglas. Entonces, dependiendo del método, es la medida de calidad que le vamos a aplicar a ese modelo. ¿Qué les parece el resumen? ¿Cierto que está muy chévere, muy interesante? Excelente. Se los encargo mucho, guarden que yo sé que les va a servir. Yo sé que les va a servir muchísimo. Yo ahí cada cierto tiempo le voy metiendo cositas, le voy cambiando cositas. Entonces hay veces que la gente me escribe, profe, yo voy a un curso con usted hace 5 años, actualíceme el resumen, profe. Guárdenlo que yo sé que les va a servir muchísimo. ¿Listo? Este resumen entonces va a ser el insumo para hacer el taller de diseño de solución. Entonces, mire, en el taller que estábamos explicando que vamos a hacer para la próxima sesión, el punto número 1 nos dijeron que era revisar ese resumen, ya lo hicimos. En el punto número 2 nos dicen, con la ayuda de ese resumen, vamos a hacer un diseño de solución a los problemas que están planteados en la siguiente hojita del Excel. Entonces, mire, estos son los problemas que les voy a explicar acá. Entonces, esto que vamos a hacer es un ejercicio de diseño de solución con minería de datos. ¿Cómo diseñamos una solución con minería de datos? Entonces, tenemos una serie de problemas que se pueden solucionar con minería de datos. Yo lo voy a hacer aquí en clase para el primer problema. ¿Qué me dice el primer problema? Me dice, vea, nos han contratado para que nosotros le ayudemos a una empresa a definir políticas de mercadeo para sus clientes. Es decir, ellos no tienen las políticas de mercadeo. Quieren que nosotros le ayudemos a definirlas porque no las tienen, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo podemos ayudar a una empresa a definir esas políticas de mercadeo? ¿Será que una empresa puede coger cliente por cliente y a cada cliente diseñarle una estrategia individual a cada uno? Se volvería muy complejo. Difícil.
No Sí. tiene cómo, ¿cierto? Pero sí podría definir 3 o 4, 5 estrategias de mercadeo, ¿cierto? Entonces, con minería de datos, ¿cómo podemos ayudar a definir cuáles pueden ser esas estrategias de mercadeo? Clustering. Clustering, excelente, Lucero. Entonces, mire, ¿con qué tipo de análisis podemos solucionarlo? ¿Predictivo o descriptivo? Descriptivo. Eso es descriptivo. Muy bien. En ese descriptivo, ¿qué tipo de aprendizaje utilizamos? ¿Supervisado o no supervisado? Supervisado. No supervisado. No No supervisado. supervisado. Muy bien. De las 3 tareas analíticas que vimos para descriptivo, que fueron clustering, asociación y selección de factores, ¿cuál de las 3 nos sirve para solucionar ese problema? Clustering sería bueno. Clustering, muy bien. Ahora, según el resumen, ¿cuáles son los, a ver dónde está clustering? Aquí. Según este resumen, ¿cuáles son los métodos que podemos aplicar para hacer un clustering? Entonces, esos nombres de los métodos los voy a escribir acá. Entonces, me dicen que puede ser con k-means, puede ser con el jerárquico o puede ser con expectation maximization. Entonces, simplemente copié los nombres de esos métodos. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dicen que cómo puedo evaluar la calidad de un clustering? Se evalúa con separabilidad y cohesión. Entonces aquí voy a escribir que la evaluación la voy a hacer con separabilidad y con cohesión. Entonces me valgo de ese resumen para llenar la columna de métodos y de evaluación. Entonces mire que yo solamente con el problema ya tengo un diseño de solución completo, ya sé con qué método lo puedo hacer y ya sé cómo lo voy a evaluar. Ese es el taller de diseño de solución. ¿Cuáles son los otros problemas? El problema 2 dice, determinar cuándo activar las alarmas de calidad del aire en Medellín. Por ejemplo, mañana, ¿la activo o no la activo? Pasado mañana, ¿la activo o no la activo? El problema número 3 dice, encontrar los principales motivos socioeconómicos por los cuales una niña queda embarazada. ¿Cuáles son los motivos? La 4, predecir valor de cierre de acciones de la bolsa. Eso está muy fácil. El 5, determinar cuáles son los productos que son más vendidos en una campaña de Natura. Natura es venta por catálogo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos productos que tienen mayor venta en el comportamiento de los clientes en una de esas ventas por catálogo? El 6 es identificar las características de los ladrones que al salir de la cárcel vuelven a delinquir. Ese sería el segundo punto pues, que nos plantean acá en el taller. ¿Cuál es el tercer punto del taller? Nos dicen, en la fila de color gris, o sea, la última filita, vamos a buscar un problema que cada uno tenga en su campo laboral y van a diseñar la solución de ese problema. O sea, aquí al final cada uno va a describir su problema y va a escribir cómo cree que es el diseño de solución para ese problema. Este taller es el insumo de la próxima clase, o sea, la próxima clase la iniciamos con los resultados de este taller. ¿Está claro el taller? Sí, Muy profe. claro. Sí, muy claro. Sí. Muy bien, entonces mire, este último punto de encontrar un problema que ustedes puedan solucionar con minería de datos en su campo laboral va a ser nuestro primer pasito para empezar a definir cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar. Entonces, inicialmente cada uno va a tener una propuesta, o sea, cada uno va a tener una propuesta de qué puede hacer, yo tengo este problema, esto puede ser predictivo, este puede ser descriptivo. Entonces, la próxima clase cada uno le va a exponer a sus compañeros, pues muy rápidamente, cuál es el problema que está planteando. O sea, piense que cada uno va a traer una propuesta para sus compañeros, ¿cierto? Entonces usted va a traer cuál es ese problema que usted cree que puede solucionar, nos va a contar cómo es el diseño de solución. Todos vamos a estar muy pendientes de lo que dicen los compañeros, porque tenemos que ir filtrando cuáles son los problemas que vamos a abordar. Entonces, inicialmente, cada persona propone uno, ¿cierto? Nos va a pasar que muchos pueden ser muy parecidos. Ve, yo también planteé una predicción de ventas. Ve, yo también planteé un clustering de productos. Yo también, ¿cierto? Vamos a escuchar cuáles propuestas son parecidas para que los integrantes en los equipos los vayamos haciendo según esas propuestas. Entonces, vea, hay 3 que quieren hacer una predicción de ventas. Se unen esos 3 en un equipo y definen, seleccionan cuáles son los datos que van a utilizar. Hay otros 3 que quieren sacar perfiles de clientes, se unen. La idea es que los equipos los vamos a hacer como por esa afinidad en los problemas que traigamos la próxima clase.
No se trata que para la próxima clase ya traigan pues los datos, no es que yo ya me conseguí todo, no. Solamente es una idea de cuál es un problema que usted tiene y que usted cree que puede solucionar con minería de datos. ¿Está claro el ejercicio? Sí, profe, muy claro. Y muy bien, muy pesada la clase de hoy, muy teórica, ¿cierto? La próxima clase vemos entonces el tema de metodologías y empezamos a hacer preparación de datos. O sea, la próxima clase ya sí empezamos a meternos un poquito con Python, cómo tomamos los datos desde Python y utilizamos todo eso que ustedes vieron de estadística para preparar los datos. O sea, ya empezamos a combinar un poquito la teoría con la práctica. Digamos que esta primera clase, como les digo, pues era muy conceptual, pero las otras ya serán pues un poco más prácticas para que no sean tan pesadas. ¿Listo, compañeros? Ana Isabel, yo tengo una pregunta. ¿Este documento, el documento y las diapositivas, dónde están cargadas? Ay, espérame, sí. No están en Teams, En el grupo en Teams. En el grupo en Teams, ustedes tienen como cada una de las sesiones, ¿cierto? Y hay una que se llama módulo minería de datos estructurados, ¿sí lo ves? Sí. Yo no aparezco en ese grupo. No, pero ¿quién no aparece? Yo, claro. Venga, es que Juan Alejandro y Hugo no están porque ellos apenas empezaron hoy, entonces apenas hay que ingresarlos. Claudia, tú también empezaste hoy apenas. No, yo estoy desde el anterior. Ah, espérame que ya lo encontré. Pero ese es el que siempre hemos tenido desde que teníamos la clase con sí. Ya lo encontré. Listo. Entonces yo voy a agregar a Juan Alejandro y a Hugo, ¿listo? Muchas gracias, mi querida. Listo, muy bien, compañeritos. Yo espero que no se me hayan dormido el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, era mucha carretica, pero pues como les digo, ya vendremos con cosas más prácticas. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias, muy buena clase. Muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gracias, gusto. profe. Mejor dicho, nos dejaste antojados. Ay, esa es la idea. No, fantástico. Esa es la idea. Esa es la idea. Cuídense mucho. Y muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día, que estés bien. Hasta luego. Muchas gracias, Ana.